El capitán Jake Morrison llevaba 15 años transportando carga por la galaxia, y en todo ese tiempo, nunca lo había detenido la policía espacial. Claro, había sobrepasado algunos límites de velocidad en el hiperespacio, quizá había pasado whisky de contrabando por 1 o 2 colonias de templanza, pero nada grave. Nada que justificara las luces azules que ahora parpadeaban tras su destartalado vehículo de terror, el cubo oxidado. Bueno, esto es fantástico, murmuró Jake, sacando su nave del hiperespacio cerca de un puesto de control remoto. Llevaba 3 horas deseando desayunar, y ahora algún coche de alquiler cósmico iba a retrasar su café de la mañana otra vez. El sistema de comunicaciones cobró vida con una voz que sonaba como si alguien estuviera haciendo gárgaras con canicas. Atención, nave primitiva. Se someterá a inspección inmediata por orden del Consejo Galáctico. Prepárese para el abordaje. Jake puso los ojos en blanco y activó las abrazaderas de acoplamiento. Sí, suban a bordo. Solo intenta no dejar rastros de barro en mis pisos. La esclusa de aire se abrió con un siseo y entró el alienígena más pretencioso que Jake jamás había visto. El comandante Bextol, de la Autoridad Galáctica de Aduanas, medía 2.13 metros, tenía la piel morada que parecía brillar, 4 brazos cruzados en lo que Jake supuso que era una pose intimidante, y un sombrero que parecía robado de una banda de música. Sus 3 ojos escudriñaron la bodega de carga de Jake con la intensidad de quien busca al criminal más buscado de la galaxia. Humano, anunció Bexal en un tono que sugería que Jake había insultado personalmente a su madre. Estás acusado de transportar armas de destrucción masiva a través de 17 sistemas estelares. Jake parpadeó. ¿Armas?, preguntó. Amigo, estoy transportando piezas de maquinaria a la estación Kepler. Lo más peligroso de esta nave es mi personalidad. No intentes engañarme con tu humor primitivo, espetó Bexel, sacando un escáner que emitió un pitido ominoso al agitarlo. Nuestros sensores detectaron tu carga a 3 parsectos de distancia. Las señales tóxicas están desactivadas. Las cartas. El escáner empezó a pitar más rápido a medida que Bexal se acercaba a las habitaciones de Jake, donde su nevera portátil estaba sobre la mesita. Jake la había empacado cuidadosamente esa mañana. Un poco de sabor a hogar para aguantar otro largo pasillo. Huevos centenarios de su mercado favorito en Nueva Shanghái. Sobras de tiburón fermentado de la boda de su primo en Islandia. Una botella de salsa picante de chile fantasma que podía quitar pintura. Y, por supuesto, su tocino de emergencia. Ahí. Bextol señaló dramáticamente la nevera portátil de aspecto inocente. La fuente de la contaminación. Jake lo miró fijamente. Ese es mi almuerzo, no un arma biológica. ¿Tú qué? La voz del alienígena se quebró ligeramente. Mi comida, ya sabes, mi sustento. Lo que comes para no morir. Los 3 ojos de Bestille se abrieron de par en par con lo que Jake estaba bastante seguro de que era horror. ¿Quieres decir que consumes estas sustancias tóxicas voluntariamente? Bueno, cuando lo dices así, suena raro, pero sí. Jake se rascó la cabeza. Mira, ¿podemos acelerar esto? Mi café se está enfriando y aún no he tomado mi desayuno. Todavía no tienes tu dosis de cafeína. Créeme, no querrás verme antes del café. Pero Bexal ya retrocedía hacia la puerta, su escáner sonando como una alarma de humo en una convención de barbacoas. Por las 7 lunas de Sorglax, las leyendas son ciertas. Los humanos son la especie más peligrosa de la galaxia. Jake observó al alienígena huir de su nave con creciente confusión. ¿Peligroso? Conduzco una camioneta espacial y colecciono chapas antiguas. ¿Cómo es eso peligroso? Pero Bextol ya había recuperado la calma, hablando rápidamente con lo que parecían chasquidos de pánico. Jake captó suficiente estándar universal para entender frases como confirmar la capacidad de guerra biológica y protocolos de cuarentena inmediata. Oh, vamos, dijo Jake a su nave vacía. Solo es el desayuno. 20 minutos después,
Jake se encontró sentado en lo que los alienígenas llamaban una cámara de interrogatorio, pero parecía más bien una consulta de dentista diseñada por alguien que solo había oído descripciones de consultorios dentales en pesadillas. Las paredes latían con una inquietante luz verde, y la silla parecía intentar leerle la mente, lo cual, sinceramente, era bastante grosero. Comandante Bexal caminaba de un lado a otro frente a él, deteniéndose ocasionalmente para señalar acusadoramente una pantalla holográfica que mostraba los alimentos del desayuno de Jake girando lentamente en el aire como evidencia en un juicio por asesinato. Empecemos con esto, dijo Bickle, enfocando la botella de salsa picante. Extracto de chile fantasma, una sustancia tan corrosiva que podría destrozar el casco de una nave espacial. Es para darle sabor, dijo Jake semanalmente. Sabor. Una nueva voz chilló desde la esquina. Jake se giró para ver lo que parecía ser una pila de tentáculos andantes con una bata de laboratorio. ¿Dijo sabor? Doctor Quinoa, dijo Bestille con la paciencia de quien le explica física cuántica a un pez dorado. Conoce al humano. Humano, este es nuestro xenobiólogo. Intenta no traumatizarlo más. El doctor Quinoa se acercó con cautela, sus tentáculos temblando como si estuviera caminando por un campo minado. Fascinante. El espécimen parece tranquilo a pesar de llevar suficientes toxinas para esterilizar un estado de ánimo pequeño. ¿Espécimen? Jake arqueó una ceja. Amigo, tengo un nombre. Es Jake. El doctor con tentáculos se desmayó de inmediato, cayendo al suelo con un golpe sordo y húmedo. ¿Ves lo que has hecho? Bessel hizo un gesto dramático hacia el científico inconsciente. El pobre Quinoa pasó 6 años estudiando las lecturas atmosféricas de la Tierra. Todavía tiene pesadillas con tus niveles de oxígeno. Jake miró fijamente la pila de tentáculos en el suelo. Nuestros niveles de oxígeno son combustible de pesadilla. 21%. Bexal se estremeció. Es básicamente combustible para cohetes. Como toda tu especie no ha explotado aún está más allá de nuestra comprensión. Bueno, dicho así, suena bastante metálico, admitió Jake. Pero en serio, no somos peligrosos. O sea, mírame. Llevo una camiseta con un gato de dibujos animados. Bexel entrecerró los ojos al ver la camiseta de Jake, que efectivamente tenía un gato atigrado de aspecto gruñón con las palabras lunes de ánimo debajo. ¿Es algún tipo de grito de guerra? Es un meme. ¿Un qué? Da igual. Jake se frotó las sienes. Mira, ¿alguien puede explicar por qué mi desayuno es aparentemente un crimen de guerra? El doctor Quinoa se removió en el suelo, murmurando algo sobre pescado muerto fermentado antes de desmayarse de nuevo. Tu especie, comenzó Bestol con el tono de quien da un diagnóstico terminal. Consumen sustancias que matarían al 97% de las formas de vida galácticas conocidas. El 3% restante desearía estar muerto. Eso no es cierto, protestó Jake. Los humanos comparten comida constantemente. Es como un vínculo. El silencio que siguió fue tan profundo que Jake podía oír los latidos de su propio corazón. Los 3 ojos de Bestol parpadearon en secuencia como una computadora intentando procesar una ecuación imposible. Comparten estas armas, susurró. Lo llamamos compartir suerte. Las bocinas de emergencia seguían sonando cuando arrastraron a Jake a lo que parecía una combinación de sala de audiencias y unidad de desactivación de bombas. Una docena de especies alienígenas estaban sentadas tras barreras de vidrio reforzado, todas con lo que parecían ser trajes de protección. Jake empezaba a sentirse como un reactor nuclear andante, lo cual, considerando que aún no había tomado su café de la mañana, no era del todo inexacto. Bien, anunció Jake al consejo alienígena reunido. Ya que todos parecen pensar que soy una especie de arma biológica, ¿qué les parece si les demuestro que se equivocan desayunando? Ya saben, lo que hago cada mañana sin morir. El jadeo colectivo de la galería sonó como si alguien succionara el aire de una esclusa de aire. Va a consumir las toxinas, susurró un alienígena frente a testigos.
Esto es un suicidio o la demostración de dominio más aterradora que he visto, murmuró otro. El doctor Quinoa, que había sido revivido con lo que parecían sales aromáticas alienígenas, estaba tomando notas frenéticamente. Fascinante. El humano parece estar entrando en una especie de ritual preconsumo. Se llama abrir una nevera portátil, dijo Jake, abriendo la tapa. Los alienígenas reunidos retrocedieron de inmediato como si hubiera lanzado una granada. Primero, Jake sacó su termo de café. El líquido aún humeaba, negro como el espacio y el doble de amargo. Esto es café, anunció, desenroscando la tapa. Es un estimulante suave hecho de semillas molidas. Estimulante suave. El almirante Sepr, una criatura parecida a un insecto con más metales de los que Jake jamás había visto en un solo ser, se inclinó hacia adelante. Nuestros escáneres indican que esa sustancia podría mantener despierto a un rexiano durante 17 años. Sí, ese es el punto, dijo Jake, tomando un largo sorbo. El alivio de la cafeína al entrar en su organismo fue inmediato y glorioso. Ah, eso está mejor. La mitad del consejo se desmayó. Luego vino el tocino. Jake lo había guardado en un pequeño recipiente, aún caliente del desayuno que había preparado esa mañana. El olor a cerdo curado llenó la cámara, y Jake juró haber visto a varios alienígenas ponerse verdes. Lo cual era impresionante considerando que la mayoría ya estaban verdes. Esto es tocino, dijo Jake, dándole un mordisco. Es carne curada de un animal llamado cerdo. ¿Curado? La voz del doctor Quinoa se quebró. ¿Quieres decir que estaba enfermo? No, significa que ha sido conservado con sal y humo. Y Jake se detuvo al notar que el almirante Zephyr ahora llevaba lo que parecía un traje ambiental completo. Chicos, esto se está volviendo ridículo. Carne preservada, susurró el almirante para calmarlo. Añádelo al expediente. El humano consume tejido en descomposición con gusto. No se está descomponiendo, es delicioso, protestó Jake. Pero estaba hablando con una habitación llena de seres que ahora lo trataban como si estuviera haciendo malabarismos con granadas activas mientras conducía un monociclo de plutonio. Finalmente, Jake abrió uno de sus huevos de centinela. El huevo de pato preservado, negro y gelatinoso, era, sin duda, un gusto adquirido, pero Jake lo había adquirido años atrás durante una escala en la estación Nueva Hong Kong. La reacción fue inmediata y espectacular. 3 alienígenas más se desmayaron. El doctor Quinoa comenzó a hiperventilar y el almirante Sepr comenzó a gritar órdenes en lo que parecía código militar. Código negro, repito, código negro. El humano está consumiendo tejido embrionario predispuesto. Es un huevo de centinela, gritó Jake por encima del caos. Es un manjar. ¿Un qué ahora? El comandante Bessel se había vuelto completamente loco. Púrpura. Lo que Jake supuso que probablemente no era buena señal. Un manjar, ya sabes, comida sofisticada, algo para ocasiones especiales. El silencio que siguió solo fue roto por el sonido del doctor Quinoa sollozando silenciosamente entre sus tentáculos. «Me lo estás diciendo», dijo lentamente el almirante Sepr. «Tu especie considera estas armas biológicas para celebrar». Jake miró a su alrededor, a la sala llena de alienígenas horrorizados, luego a su desayuno a medio comer, y luego de nuevo a los alienígenas. Bueno, dicho así, supongo que somos bastante duros. Jake, sintiendo que estaba progresando de la peor manera posible, decidió redoblar la apuesta diplomática. Miren, ¿qué les parece si comparto algo de esto con ustedes? Nada dice que venimos en paz como una buena comida, ¿verdad? El silencio que siguió fue tan absoluto que Jake pudo oír los sistemas de reciclaje de aire a 3 cubiertas de distancia. ¿Quiere envenenarnos?, susurró alguien desde el fondo de la cámara. No, no, dijo Jake rápidamente, levantando las manos en lo que esperaba fuera un gesto universal de paz. Quiero compartir. Es humano. Compartimos comida con la gente que nos cae bien.
El doctor Quinoa, que acababa de dejar de hiperventilar, volvió a empezar de inmediato. Está reclamando afecto mientras amenaza con una guerra química, jadeó el científico. O es la manipulación psicológica más sofisticada que he presenciado, o los humanos hemos evolucionado más allá de nuestra comprensión del instinto de supervivencia. Ambas opciones son aterradoras, murmuró el almirante Sepr. Jake metió la mano en su nevera portátil y sacó un pequeño paquete de galletas. Estas son solo galletas. Galletas simples, sencillas y aburridas. Seguramente no pueden considerarse armas. Levantó una a la luz. Parecía bastante inocente. Solo un pequeño cuadrado de grano horneado con unas semillas de sésamo encima. El tipo de cosa que encontrarías en cualquier máquina expendedora de salas de descanso del espacio humano. El doctor Quinoa apuntó su escáner médico a la galleta e inmediatamente el dispositivo empezó a humear. No el humo bueno, como el del tocino, sino el malo, como el de los aparatos electrónicos en una crisis nerviosa. Imposible, murmuró el doctor, ajustando la configuración frenéticamente. El escáner detecta trazas de todo. Niveles de sal que deshidratarían a un croxiano en segundos. Compuestos de granos que se leen como neurotoxinas suaves. ¿Y qué son estas motas oscuras? Semillas de sésamo, dijo Jake servicialmente. El escáner explotó. Saltaron chispas cuando el dispositivo dejó de intentar procesar lo que veía y decidió cometer un suicidio electrónico. El doctor Quinoa miró los restos humeantes de su equipo con la expresión de alguien cuya cosmovisión acaba de ser alcanzada por un meteorito. El escáner no podía con eso, susurró. Un dispositivo médico diseñado para analizar la biología de 400 especies diferentes, y no podía con un bocadillo humano. Para ser justos, dijo Jake, intentando ser servicial. Esas galletas están bastante rancias. Yo tampoco las comería. Este comentario, de alguna manera, empeoró las cosas. El almirante Zephyr se inclinó hacia adelante. Sus ojos compuestos reflejaban la iluminación de emergencia de una forma que a Jake le recordó incómodamente a una bola de discoteca en una rave. ¿Dices que estas toxinas se degradan con el tiempo y se vuelven aún más peligrosas? Da igual. No, solo se vuelven menos crujientes. Menos crujientes, repitió el almirante lentamente, como si intentara descifrar un idioma alienígena, algo que Jake comprendió que técnicamente era. El comandante Bexal había permanecido en silencio durante este intercambio, pero ahora dio un paso al frente con el porte de quien está a punto de dar una noticia devastadora. Humano Jake Morrison, necesito informarte de algo que puede resultar impactante. Más impactante que ser arrestado por desayunar. Nuestros análisis biológicos preliminares de tu sistema digestivo no tienen precedentes. Bestel consultó una tableta que brillaba ominosamente. El ácido de tu estómago tiene un nivel de pH que, según todas las leyes conocidas de la biología, debería disolver tus órganos internos. Sí, la acidez estomacal es un verdadero problema. Jake asintió. Por eso inventamos los ácidos antiácidos. ¿Ácidos antiácidos? El doctor Quinoa se animó desde donde estaba, mirando su escáner. ¿Quieres decir que has desarrollado contramedidas para tus propias armas químicas internas? Supongo que podrías decirlo así. Además, continuó Bessel, calentándose con el tema. Tu sangre contiene niveles de hierro que serían tóxicos para la mayoría de las formas de vida basadas en el carbono. Tu tejido muscular muestra evidencia de consumir lo que solo podemos describir como toxinas vegetales concentradas. ¿Verduras?, interrumpió Jake. Estás describiendo verduras. Y la química de tu cerebro indica una exposición regular a sustancias que causarían un colapso psicológico inmediato en cualquier especie civilizada. Jake pensó en su rutina matutina. Café, sin duda, la cerveza de vez en cuando después de un largo viaje. Aquella vez que probó esa nueva bebida energética que decía contener 17 estimulantes diferentes. Ahora que lo pienso, la etiqueta de advertencia había sido bastante extensa. Mira, dijo Jake, entiendo que todo esto suene mal cuando lo planteas así,
pero los humanos llevan miles de años comiendo esto. Estamos bien. Define bien, dijo el almirante Sepr. Jake abrió la boca para responder, pero la volvió a cerrar. ¿Cómo le explicas a una sala llena de extraterrestres que los humanos consumen regularmente sustancias que teóricamente podrían matarlos? Lo hacen por diversión y lo llaman cocina. ¿Cómo se describe a una especie que inventó la comida picante no porque la necesitara para sobrevivir, sino porque la comida común era demasiado aburrida y estaba agresivamente bien? Sugirió. La sesión de emergencia del consejo que siguió se llevó a cabo en 17 idiomas alienígenas diferentes, pero Jake no necesitó un traductor para entender la idea general. Frases como amenaza de nivel de extinción, protocolos de cuarentena y notificar al alto mando tienden a traducirse de forma bastante universal, especialmente cuando van acompañadas de gestos frenéticos y lo que sonaba como versiones específicas de varias especies de pánico. Así que Jake le dijo al comandante Vexal durante un breve receso, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan jodido estoy? Vestol lo miró con lo que podría haber sido lástima. Si los alienígenas con 3 ojos y piel morada pudieran expresar lástima, humano Jake Morrison, puede que hayas comenzado un incidente interestelar al almorzar. Desayuno, corrigió Jake. Y técnicamente aún no lo he terminado. 3 horas después, Jake se encontró de nuevo en la cámara de interrogatorio, pero esta vez la atmósfera había cambiado de criminal peligroso a espécimen fascinante que podría acabar accidentalmente con la civilización. Todo el Consejo Galáctico se había reunido, lo cual, al parecer, era un gran acontecimiento, a juzgar por la cantidad de especies diferentes que lo observaban a través de un cristal reforzado, como si fuera una pieza del zoológico más peligroso de la galaxia. De acuerdo, dijo Jake, agotando por fin su paciencia, que, admitámoslo, no había sido muy larga. Llevo medio día sentado aquí mientras todos debaten si mi almuerzo va a destruir el universo. ¿Puede alguien explicarme qué demonios está pasando? El canciller Morun, que parecía una mezcla entre una morsa y un archivador, se aclaró la garganta, lo que Jake supuso que eran equivalentes. Humano Morrison, el Consejo Galáctico ha estado observando a tu especie a distancia durante aproximadamente 300 de tus años terrestres. ¿Observando? Jake arqueó una ceja. ¿Te refieres a espiar? Preferimos mantener protocolos de vigilancia seguros. El canciller corrigió diplomáticamente. Nuestros equipos de contacto inicial informaron que la Tierra estaba habitada por una especie de una letalidad tan extraordinaria que el contacto directo provocaría su extinción inmediata. Espera, ¿qué? Jake se inclinó hacia adelante. ¿Nos han estado evitando durante 3 siglos porque creen que somos peligrosos? No, intervino el almirante Seir. No. La primera expedición reportó un mundo donde hasta el aire era tóxico. Las formas de vida nativas se consumían entre sí para alimentarse, y la especie dominante había convertido todo en armas, desde extractos de plantas hasta materia orgánica fermentada. ¿Te refieres al oxígeno, la comida y el alcohol?, preguntó Jake lentamente. Precisamente, asintió el doctor Quinoa con entusiasmo. La composición atmosférica de su planeta por sí sola debería haberlos matado hace millones de años. El oxígeno es una de las sustancias más corrosivas del universo conocido. La mayoría de las especies civilizadas solo lo usan en entornos de laboratorio controlados e incluso con extrema precaución. Jake lo miró fijamente. Lo respiramos. Sí, eso es lo que te hace aterrador. Pero a Jake le costó procesarlo. Si nos han estado observando durante 300 años, seguramente se darán cuenta de que en realidad no intentamos matarlo todo. Es decir, tenemos arte, música, literatura. Hacemos comedias románticas. Por Dios. Asumimos que eran técnicas de guerra psicológica. Admitió el comandante Vexal, con aspecto ligeramente avergonzado. Sobre todo las comedias románticas. La idea de infligir deliberadamente manipulación emocional con fines de entretenimiento parecía particularmente cruel. Y su música, añadió el canciller con un escalofrío.
Los patrones de frecuencia deberían causar un bloqueo neurológico inmediato en cualquier especie inteligente. En cambio, parece que la disfrutan, algo de ella, dijo Jake a la defensiva. Bueno, quizá no death metal a las 3 de la mañana, pero eso es más bien un problema de vecinos más que de especie. Los alienígenas reunidos intercambiaron miradas que Jake comenzaba a reconocer como la expresión universal de este humano, lo que de alguna manera empeoró las cosas. Death metal, susurró el doctor Quintella, tomando notas frenéticamente. Han convertido en armas elementos pesados y frecuencias sónicas. Es solo música muy alta con letras agresivas, dijo Jake rápidamente. Nadie muere realmente. El hecho de que le hayan puesto el nombre de la mortalidad sugiere lo contrario, observó el almirante Sepr. Jake se frotó las sienes, sintiendo que le venía dolor de cabeza, lo que, según él, probablemente parecía algún tipo de gesto hostil hacia los alienígenas. Efectivamente, varios de ellos se tensaron cuando se llevó las manos a la cabeza. Miren, dijo, intentando un enfoque diferente. Entiendo que la Tierra parezca peligrosa desde fuera, pero piénsenlo con lógica. Si fuéramos tan letales como creen, ¿no habríamos conquistado ya la galaxia? En cambio, estamos aquí afuera conduciendo camiones espaciales y entregando piezas de maquinaria. ¿Qué tan amenazantes podemos ser? El silencio que siguió fue reflexivo más que aterrorizado, lo que Jake interpretó como un avance. Plantea un punto válido. El canciller Moon dijo finalmente, una especie capaz de consumir ácido molecular por placer, en teoría, no debería tener problemas con la conquista interestelar, a menos que, dijo lentamente el almirante Sepr, sean tan letales que hayan aprendido a contenerse. O, añadió el doctor Quinoa con entusiasmo, estén tan adaptados a condiciones extremas que el resto de la galaxia no les represente ningún desafío. Puede que ni siquiera noten nuestras defensas. Jake sintió que la conversación volvía a caer en el pánico. No, le estás dando demasiadas vueltas. No somos superarmas con restricciones. Solo somos testarudos. El comandante Besto se inclinó hacia adelante. La Tierra es un lugar bastante duro, así que evolucionamos para ser lo suficientemente resistentes como para soportarlo. Pero eso no nos hace agresivos. Solo significa que somos muy difíciles de matar. Jake pensó en los grandes éxitos de la humanidad. Sobreviviendo a eras glaciales, escalando montañas porque estaban allí, comiendo comida picante hasta que se les entumecieron las caras, bebiendo bebidas que podían disolver el óxido, y de alguna manera, decidiendo que todo esto era divertido. De hecho, siguió entusiasmándose con el tema. La mayor parte de lo que consideran comportamiento humano mortal es solo nuestro intento de entretenernos. Nos aburrimos fácilmente, así que inventamos formas cada vez más ridículas de divertirnos. Deportes extremos, comidas competitivas, telerrealidad. El doctor Quinoa parecía confundido. Créanme, no quieren saberlo. El consejo pasó los siguientes 20 minutos debatiendo en voz baja mientras Jake se preguntaba si este era el martes más extraño de su vida o solo martes. Finalmente, el canciller Moon llamó al orden. Humano Morrison, dijo el canciller formalmente. Parece que hemos malinterpretado las intenciones de su especie. Creen, dijo Jake con sarcasmo. Sin embargo, esto plantea una nueva preocupación. Si los humanos no son conquistadores agresivos, sino simplemente consumidores recreativos de toxinas, entonces podrían ser la solución a varios problemas galácticos que hemos estado enfrentando. Jake tenía el presentimiento de que su día iba a volverse aún más extraño. ¿Qué clase de problemas? El almirante Sepr consultó su tableta. Bueno, está la nave de plaga andromediana que lleva una década a la deriva por el sector 7. Los niveles de toxinas son tan altos que nadie puede acercarse lo suficiente para rescatarla. Y la estación minera abandonada en el sistema Vega. El doctor Quinoa añadió, los procesadores atmosféricos fallaron y llenaron toda la instalación de gases corrosivos. Ah,
y la situación diplomática con los comerciantes de especias de Kepler 48-42. El comandante Bexal dijo: no paran de ofrecernos estos condimentos suaves que hospitalizan a cualquiera que los pruebe. Jake observó los rostros alienígenas expectantes de la sala. Déjame aclarar esto. ¿Quieres contratar humanos como comedores de veneno profesionales? Dicho así, dijo el canciller Mortin, suena bastante indigno. Preferimos pensar en ellos como especialistas en riesgos biológicos. Jake sonrió por primera vez desde que empezó todo este lío. ¿Sabes qué? Eso suena genial. 6 meses después, Jake estaba detrás del mostrador de lo que debía ser el restaurante más extraño de la galaxia. El restaurante intergaláctico Morrison ocupaba una cubierta entera de la estación Harmony, el puesto diplomático más reciente de la galaxia, y estaba lleno de extraterrestres que intentaban comprender con cautela la cocina humana. De acuerdo, embajador Beltar, le dijo Jake al diplomático centurano de aspecto nervioso sentado en el mostrador. Hoy vamos a intentar algo realmente aventurero. ¿Estás listo, embajador? Asintió con la determinación de alguien a punto de desactivar una bomba. He tomado todas las precauciones necesarias, humano Jake. Mi equipo médico está a la espera y he actualizado mi testamento. Es una tostada, dijo Jake con suavidad. Pan calentado hasta que está ligeramente dorado. Ah, sí. Beltar asintió con sabiduría. Modificación térmica de la materia del grano. Una clásica técnica de intimidación humana. Jake había aprendido a no discutir estas interpretaciones. Era más fácil aceptarlo. Dejó caer 2 rebanadas de pan blanco normal y corriente en la tostadora y observó cómo la mitad del restaurante se inclinaba hacia adelante con expectación, como si estuvieran presenciando una demolición controlada. La tostada saltó con su habitual y alegre tintineo. Y varios alienígenas retrocedieron de un salto. Fase 1 completada, anunció el Dr. Quinoa desde su puesto de observación en la esquina donde documentaba cada comida para el archivo médico galáctico. El humano ha activado con éxito el arma térmica. No es un arma, es el desayuno, dijo Jake probablemente por milésima vez, pero sonreía al decirlo. Había sido nombrado oficialmente el primer embajador culinario de la galaxia, un puesto que, al parecer, contaba con inmunidad diplomática y un salario muy bueno. Nada mal para alguien que antes se ganaba la vida transportando piezas de maquinaria. Untó una fina capa de mantequilla en la tostada. Mantequilla de verdad, no la sintética que usaba la mayor parte de la galaxia, y observó cómo los ojos compuestos del embajador Beltar seguían el movimiento como si siguiera un láser. El humano está aplicando algún tipo de recubrimiento lipídico, observó Beltar. Supongo que esto aumenta la letalidad. Aumenta lo delicioso, corrigió Jake, deslizando el plato por el mostrador. Solo prueba un bocado pequeño. Créeme. El embajador Beltar tomó la tostada con la precisión de quien maneja plutonio, se la llevó a lo que Jake supuso que era su boca y le dio el mordisco más pequeño posible. Todo su cuerpo se quedó rígido durante unos 3 segundos, y Jake empezó a preocuparse por si había envenenado accidentalmente a su primer contacto diplomático. La antena de Ten comenzó a temblar rápidamente, lo que Jake había aprendido que era el equivalente de un centurión a una sonrisa. Este es Beltar, hizo una pausa, buscando las palabras. Esto no es terrible. Un gran elogio, sonrió Jake. ¿Quieres probarlo con mermelada? ¿Mermelada? El Dr. Quinoa levantó la vista de sus notas. ¿Te refieres a toxinas de fruta concentradas suspendidas en edulcorante vegetal cristalizado? Me refiero a mermelada de fresa, pero claro, tu método suena más impresionante. El éxito con las tostadas había dado lugar a otros avances. La delegación comercial arcturiana había descubierto que podían tolerar una salsa suave, lo que había revolucionado toda su industria de exportación agrícola. Los representantes veganos, que eran de Vega, no los veganos dietéticos, lo que causó cierta confusión inicial, se había obsesionado con el queso humano,
a pesar de que el concepto de leche animal fermentada les había hecho cuestionar la cordura de toda la especie. La historia de éxito favorita de Jake era la del almirante Zephyr, quien se había vuelto adicto al café descafeinado. Aún era lo suficientemente fuerte como para mantenerlo despierto durante 3 días seguidos, pero afirmaba que le ayudaba a pensar con más claridad durante las sesiones de planificación de batalla. El hecho de que el líder militar de la galaxia dependiera ahora del café humano para su pensamiento estratégico le pareció a Jake profundamente preocupante o absolutamente hilarante. «Humano Jake», gritó una nueva voz desde el otro lado del restaurante. Jake levantó la vista y vio al comandante Bestol acercándose con lo que parecía ser una familia entera de alienígenas morados. «Me gustaría que conocieran a mis hijos. Han sentido mucha curiosidad por las técnicas de preparación de comida humana». Los pequeños alienígenas morados, que parecían versiones en miniatura de su padre, con sus pequeños sombreros pomposos, miraban a Jake con la fascinación de los niños que conocen a su superhéroe favorito. «¿De verdad vas a cocinar algo peligroso?», preguntó el más pequeño con una voz que resonaba como campanas. «Voy a hacer panqueques», dijo Jake con solemnidad. «Son redondos, esponjosos, y les pusimos jarabe dulce por encima». El gas colectivo de los jóvenes alienígenas era adorable. «Va a crear estructuras geométricas de comida», susurró uno a otro. «Y luego aplicará esencia de árbol concentrada». «Jarabe de arce», corrigió Jake, pero ya estaba buscando su tazón. «¿Quién quiere ayudar?». Lo que siguió fue probablemente la lección de cocina más caótica de la historia galáctica. Los jóvenes alienígenas estaban fascinados con cada paso del proceso. Desde romper huevos, liberando las proteínas embrionarias, mezclando la masa, creando una matriz de suspensión química, hasta verterla finalmente en la plancha y ver cómo burbujea y se cocina. «Se está transformando», suspiró uno de ellos con asombro. «El humano está usando energía térmica controlada para reestructurar los enlaces moleculares». «Y ahora le damos la vuelta», dijo Jake, lanzando el panqueque al aire y atrapándolo perfectamente por el otro lado. Los jóvenes alienígenas vitorearon como si acabara de hacer magia. Para cuando los panqueques estuvieron listos, se había reunido una multitud. Jake los apiló, les añadió mantequilla y sirope, y los cortó en trozos pequeños para que todos pudieran probarlos. Las reacciones iban desde una apreciación cautelosa hasta la total perplejidad, pero nadie murió, lo que Jake consideró una victoria. «¿Saben?», dijo el comandante Bexel mientras sus hijos devoraban sus porciones con entusiasmo. «Cuando los conocimos por primera vez, pensábamos que los humanos eran la especie más peligrosa de la galaxia». «¿Y ahora?», preguntó Jake, rellenando las tazas de café y señalando que la mitad de sus clientes eran visitantes habituales. «Ahora creemos que podrían ser los más útiles». Bexal sonrió. «Aunque posiblemente siguieran siendo los más peligrosos». La semana pasada, el Consejo de Comercio de Siria declaró la guerra a la Alianza Proxim por la exclusividad de la pizza humana. Jake hizo una pausa en su café. «Por favor, dime que estás bromeando». «El conflicto se ha denominado la guerra del pepperoni en los registros oficiales», gritó el Dr. Quinoa desde su rincón. 3 sistemas estelares están ahora involucrados por una pizza. Su comida parece ser algo adictiva para la mayoría de las especies, explicó Bexile diplomáticamente. Los andromedanos han ofrecido intercambiar toda su operación minera de ditio por la receta de las galletas con chispas de chocolate. Jake recorrió su restaurante con la mirada, observando a docenas de especies alienígenas compartiendo pacíficamente comidas que alguna vez se consideraron armas de destrucción masiva. Un diplomático craxiano le enseñaba a un niño centurano a mojar correctamente las papas fritas en ketchup. Un grupo de comerciantes veganos mantenía una animada discusión sobre las sutiles diferencias entre el cheddar y el Gouda. El almirante Sepre estaba en un rincón trabajando en planes de batalla mientras tomaba su tercera taza de gaf. «¿Sabes qué?», dijo Jake, rellenando la taza de café de Bexal. «Creo que puedo vivir siendo el chef más peligroso de la galaxia». «Embajador culinario»,
corrigió el doctor Quinoa a partir de sus notas. Bien, embajador culinario, sonrió Jake y llamó al restaurante. ¿Quién está listo para probar algo realmente aterrador para almorzar? Estoy pensando en sándwiches de queso a la plancha. La aclamación colectiva de sus clientes probablemente fue tan fuerte que se oyó en el siguiente sistema estelar. Fuera de las ventanas del restaurante, las estrellas giraban lentamente, y en algún lugar a lo lejos, Jake estaba casi seguro de poder oír las primeras notas de lo que con el tiempo se conocería como las guerras galácticas de la comida. Pero eso era un problema para mañana. Hoy, tenía que alimentar extraterrestres y mostrarle a una galaxia las maravillas de la comida reconfortante. Y, honestamente, eso sonaba como el mejor trabajo del universo.